los funerales de Esténeleo. La casa de Acrisios se erigía majestuosa en la acrópolis de la antigua ciudad de Argos, una amalgama imponente de palacios y templos que marcaban la esencia misma de la autoridad y la espiritualidad en la polis. La grandiosidad del lugar no se manifestaba simplemente en la magnificencia de sus estructuras, sino en la propia naturaleza del terreno sobre el que descansaba. Frente al ágora, el núcleo vital de la vida cívica y social, se alzaba el risco en el que el palacio estaba asentado, elevándolo más allá de lo que la habilidad humana podría haber alcanzado. La piedra pulida, hábilmente esculpida por manos expertas, formaba una armoniosa fusión con la naturaleza circundante y confundía los límites entre la estructura construida y el entorno natural. A medida que el ojo se elevaba por las paredes del palacio, una sinfonía de columnas emergía, coronada por arquitrabes que desafiaban la gravedad misma. La Acrópolis, protegida por su propio diseño estratégico, se erguía como un bastión protector, donde el palacio se entrelazaba con la naturaleza circundante. Los riscos que se erguían como murallas naturales habían sido meticulosamente esculpidos, fusionándose con el conjunto arquitectónico y ofreciendo la ilusión de una fortaleza celestial. Sin embargo, lo que más llamaba la atención eran los espinos que orlaban la cima de la Acrópolis, una especie autóctona de Helade. Estas plantas espinosas, como guardianes silenciosos, formaban una corona protectora que parecía recordar a cualquier intruso que la grandeza del palacio estaba resguardada por la naturaleza misma. La torre de la prisión de Danae se alzaba como un testigo silente del pasado en el muro que miraba hacia el ágora, coronando el perfil del palacio de Acrisio en la Acrópolis de Argos. Desde esa atalaya elevada, el panorama se desplegaba ante los ojos del observador, un escenario que encapsulaba tanto la grandiosidad de Argólida como los misterios entrelazados de la herencia de los Perseidas. La torre, como una centinela eterna, dominaba el valle extendido de Argólida. Desde su altura, el reino de los Perseidas se desplegaba ante los ojos curiosos. Los verdes campos y las aldeas distantes evocaban la vida cotidiana y la riqueza de la tierra que había sido legada por generaciones pasadas. Los caminos serpenteantes y los arroyos intermitentes narraban historias de viajeros y comerciantes que cruzaban la región, llevando consigo las historias de sus respectivas ciudades. Sin embargo, más allá de lo tangible, esa misma vista también se convirtió en un testigo de las leyendas tejidas en la trama de la historia. Los cimientos del poder y la herencia de los Perseidas, las hazañas y desafíos enfrentados por sus ancestros, todos quedaban reflejados en ese valle que se extendía ante la torre. La torre, en sí misma, era un símbolo, un recordatorio de la historia de Danae y su descendencia, una historia que se entrelazaba con la ciudad misma. Pero no solo miraba hacia el valle, sino que también ofrecía una ventana hacia el corazón del complejo palaciego. Desde su posición, una apertura orientada hacia el occidente revelaba la intrincada red de casas y jardines que formaban la casa de Acrisio. Cada jardín meticulosamente diseñado, cada casa que albergaba a aquellos que servían al rey y a la polis, todo era visible desde esa apertura estratégica. La ventana actuaba como un testigo de la vida cotidiana y los movimientos dentro del palacio, un recordatorio de que los reyes y líderes también eran parte de esa comunidad, no solo gobernantes distantes. La torre, con su vista dual, era un faro de pasado y presente, un punto de conexión entre la historia y la realidad. Desde su elevada posición, presenciaba la dinámica de la vida en Argos, desde los actos cotidianos hasta los eventos trascendentales. Era un punto de observación privilegiado,
una encrucijada donde la herencia se unía con la vida en movimiento, y donde el pasado y el presente se entrelazaban en una danza eterna. Aunque la historia le atribuía el papel de prisión, la realidad de la actualidad había transformado la habitación en algo completamente distinto. Durante casi 15 años, la celda se había convertido en los aposentos personales del príncipe Leandro, el primogénito del rey. Desde lo alto de la torre, sus días se desplegaban en un rincón de la Acrópolis, en un espacio que había sido, de alguna manera, su santuario secreto, su ventana hacia el mundo, su torre de introspección. Leandro era un observador constante de la vida que latía bajo su mirada, una ciudad que se movía como un organismo vivo, siempre cambiante. Su vista preferida se dirigía hacia el este, hacia el ágora que había sido testigo de tantos acontecimientos trascendentales. Desde su punto de vista elevado, las calles de Argos se extendían como senderos serpenteantes, y los muros que protegían la ciudad parecían una enredadera de protección que rodeaba su hogar. El paisaje que se desplegaba ante él estaba salpicado de infinitos tonos de verde y marrón, como un mosaico de campos y tierras de cultivo que sostenían la vida de la polis. Pero ahora, el deber había llamado a la puerta del príncipe Leandro. Su mirada, que solía perderse en los horizontes del paisaje, debía enfocarse hacia el interior del palacio. La responsabilidad y el peso de su legado lo impulsaban a adentrarse en los asuntos del poder, a tejer redes que entrelazaran alianzas y aseguraran el futuro de Argos. Los dioses, en su sabiduría, habían trazado un destino para el que iba más allá de la contemplación solitaria desde la torre. Los susurros del pasado y la promesa del mañana colisionaban en la mente de Leandro mientras permanecía en su atalaya, sumido en pensamientos y reflexiones. La historia de su familia, la grandeza de los Perseidas, y el legado de su sangre se mezclaban con el presente urgente y el futuro incierto. La torre, que había sido su refugio y su lugar de observación, se convertía ahora en el epicentro de su transformación, en el punto de partida hacia un camino de liderazgo y responsabilidad. Y así, desde la torre que una vez vio a Danae como prisionera, el príncipe Leandro miraba hacia el interior del palacio, listo para tejer su destino en los hilos del poder y la historia. Leandro, con su presencia imponente, personificaba la fuerza y el liderazgo que se esperaba de un príncipe de su linaje. Su vestimenta y panoplia revelaban su estatus y sus responsabilidades, así como su conexión con las raíces de su estirpe. En su cabeza, llevaba una diadema de plata sutil y elegante, orlada con hojas de laurel que simbolizaban la victoria y la excelencia. Aunque no era ostentosa, su simplicidad hablaba de un soberano que valoraba el poder discreto y la autoridad sin necesidad de alarde. El contraste de su diadema plateada con su cabello oscuro atado en una trenza que descendía hasta su espalda creaba una imagen de misterio y nobleza. Su armadura de bronce azabache estaba cargada de simbolismo y narrativa. La figura en relieve de Perseo sobre Pegaso, sosteniendo la cabeza de Medusa frente a Ceto, era una representación vívida de valentía y triunfo sobre lo monstruoso. Las olas de mar en su espalda conectaban su linaje con el elemento acuático, evocando la relación de los Perseidas con el mar y su importancia en la historia de Argos. Las sombreras decoradas con placas de plata en forma de gorgonas eran un recordatorio visual de la ancestralidad y el poder que fluyó a través de su sangre. Las grebas negras y los brazales de hierro negro, provenientes de tierras lejanas, no solo servían como protección, sino también como símbolos de su capacidad para movilizar recursos y establecer alianzas a través de fronteras. La capa de color azabache,
adornada con bordes rojos y un toque dorado, era una declaración regia que denotaba su posición como líder de su pueblo. Su figura se completaba con una capa que ondeaba majestuosamente, evocando una aura de misterio y solemnidad. La apariencia de Leandro, con su diadema sutil, su armadura elaborada y su capa majestuosa, parecía encapsular la dualidad de su papel, un líder que combinaba la astucia y la fuerza, la sabiduría y el valor. Su figura, reminiscente de Hades en su esencia sombría y poderosa, encarnaba la importancia de su papel en el destino de Argos, tanto en momentos de paz como en tiempos de desafío. El interior del palacio se convertía en un oasis de serenidad y belleza, enmarcado por frondosos jardines que abrazaban las murallas exteriores. Estos jardines no solo eran meros espacios decorativos, sino un reflejo del ingenio y el esfuerzo de generaciones. Los árboles espinosos, cuidadosamente dispuestos, conferían un aire de defensa natural a los muros, una herencia de la necesidad de protección que había dado forma a los palacios antiguos. Las murallas exteriores, aunque no se alzaban imponentes, guardaban una armonía con la naturaleza que las rodeaba. Una fuente artificial serpenteaba a través de su interior, regalando vida a los jardines y nutriendo un prado de frutales y flores. Este prado, un estallido de colores vividos y fragancias embriagadoras, era un homenaje al ingenio de Esténeleo. Había importado y aclimatado especies que florecían prácticamente todo el año, creando así un Edén eterno que rodeaba el corazón del poder. La presencia de las flores, en tonos radiantes y exquisitos, confería una sensación constante de primavera, incluso en los templados meses invernales de Helade. El palacio se sumergía en un ambiente fresco y rejuvenecedor que parecía desafiar las estaciones, un tributo a la visión de un rey que deseaba que su hogar reflejara la belleza y la vida eterna. Las flores danzaban con el viento, creando una sinfonía visual que llevaba consigo la promesa de renovación constante. Cada rincón del jardín parecía contar una historia, desde los árboles que habían enfrentado espinas para proteger la polis hasta las flores que habían sido traídas de lejanas tierras para prosperar en este rincón de Argos. Era un testimonio vivo de la habilidad del rey para conectar el pasado y el presente, el exterior y el interior, la protección y la belleza. El palacio, así como sus jardines, evocaba una sensación de equilibrio entre la fortaleza y la gracia, entre la defensa y la estética. Era un recordatorio constante de que el poder no solo se encontraba en los muros altos y las armaduras imponentes, sino también en la capacidad de crear belleza, nutrir la vida y forjar alianzas a través de la naturaleza misma. Desde lo alto de una torre que se alzaba como un centinela en la Acrópolis de Argos, la vista se desplegaba ante los ojos como un lienzo de grandeza y devoción. En el corazón de la ciudad, majestuoso y poderoso, se erguía el Heraion, un templo que no solo alzaba sus columnas hacia el cielo, sino que también alzaba el espíritu de la ciudad entera. Las columnas dóricas, robustas y elegantes, se alineaban en una procesión imponente que rodeaba la fachada exterior del templo. El mármol blanco se elevaba con orgullo, sosteniendo el techo que parecía tocar las nubes. Las columnas, talladas con detalles delicados, sostenían un frontón adornado con esculturas que cobraban vida bajo la luz del sol. Mitos y leyendas se entrelazaban en esas esculturas, honrando a la diosa Hera y su influencia en la historia de Argos. Al cruzar el umbral del templo, una sensación de reverencia abrazaba a los visitantes. El aire estaba impregnado con el aroma a incienso y la suave luz que filtraba a través de las aberturas en las paredes y el techo confería al interior una aura sagrada.
pinturas y frescos adornaban las paredes, narrando historias de dioses y héroes, conectando lo humano con lo divino. En el centro, un altar se alzaba como el corazón del santuario, un lugar donde las ofrendas y las plegarias se elevaban hacia el cielo en busca de bendiciones y protección. Dentro del templo, sacerdotes y sacerdotisas cumplían con sus deberes con devoción. Sus voces, en cánticos suaves y reverentes, llenaban el aire mientras llevaban a cabo los rituales y los servicios sagrados. Eran los guardianes de la conexión entre el mundo terrenal y el divino, los mediadores de las esperanzas y los anhelos de los fieles. El techo del templo, una hazaña de ingeniería y arte, se alzaba sobre los muros con majestuosidad. Vigas y travesaños formaban una estructura que sostenía un tejado de terracota, creando un mosaico en relieve que parecía tocar el mismo cielo. En la cúspide, una estatua de la diosa Hera observaba con benevolencia. Su mirada parecía abrazar la ciudad y a todos sus habitantes. Desde la torre alta, el Heraión se revelaba como un símbolo de devoción y grandeza. Era un lugar donde los mortales buscaban la conexión con los dioses, donde el pasado y el presente se entrelazaban en un rincón de reverencia eterna. Era un faro de fe, una manifestación de la relación entre Argos y Hera, un vínculo que trascendía el tiempo y el espacio. Frente al imponente templo de Hera y antes de alcanzar las puertas abiertas de la Acrópolis, donde los rayos del sol siempre encontraban paso durante el día, se extendía la gran plaza de la Acrópolis. En el centro de esta plaza, como un faro de divinidad, se alzaba una majestuosa estatua de Hera, diosa protectora y matrona de la ciudad. Sus rasgos esculpidos en mármol parecían cobrar vida bajo los rayos del sol, irradiando una presencia que abrazaba a todos los que se acercaban. Frente a la estatua de la diosa, en un lugar de honor, se encontraba la pira de Esteneleo. Vestido en su mejor armadura de bronce dorado, su armadura estaba labrada con la misma escena de hazaña que adornaba la armadura de Leandro. Perseo montado sobre Pegaso, sosteniendo la cabeza de la gorgona Medusa, enfrentando al monstruoso Ceto. Era un símbolo de triunfo y valentía, un recordatorio de las gestas que habían sido alcanzadas y los desafíos superados. Los nobles invitados, ataviados con sus trajes más finos y símbolos de estatus, comenzaban a congregarse en la plaza. La atmósfera estaba cargada de expectación y un aire solemne. El cielo azul extendido sobre sus cabezas parecía celebrar el evento que estaba por desarrollarse. Los murmullos de conversaciones y risas de los ciudadanos se mezclaban con la emoción palpable, formando una sinfonía de anticipación. La mirada del hijo de Esteneleo se alzaba desde la alta torre, observando la plaza que se llenaba gradualmente. Desde su posición, tenía una vista panorámica de la plaza y sus invitados. El joven príncipe, portador del legado de los Perseidas, sentía el peso de la responsabilidad en sus hombros. Era hora de partir, de asumir su destino y forjar alianzas que determinarían el futuro de Argos. La estatua de Hera, con su mirada eterna, parecía bendecir el evento y otorgar su aprobación a la misión que se avecinaba. La pira de Esteneleo, rodeada por los símbolos de triunfo y coraje, era un testimonio de la grandeza que había forjado a la ciudad. La plaza, llena de expectativas y sueños, se convertía en el escenario de un nuevo capítulo en la historia de Argos, uno que estaba destinado a cambiar el destino de la ciudad y su legado eterno. El primer noble en llegar a la plaza fue Anfitrión, sobrino del difunto Esteneleo y figura de prestigio en la corte de Argos. Su atuendo blanco, adornado con líneas rojas en el hombro y una toga con bordes dorados,
resaltaba su estatus y su elegancia. Una diadema dorada se posaba sobre su cabeza, y su cabello oscuro entrecano ondeaba al ritmo del viento. Junto a él se encontraba Alcmena, una figura que irradiaba gracia y nobleza. Su cabello castaño enmarcaba unos ojos almendrados que parecían contener misterios insondables. A pesar de la sobriedad de sus ropajes, su presencia atraía las miradas de todos, recordando a todos que ella también ostentaba el título de reina de Tirinto. La pareja compartía un abrazo íntimo, unidos en la pesadumbre de la ocasión. La plaza, enmarcada por la majestuosidad del templo de Hera y la pira de Steneleo, se llenaba gradualmente con figuras que portaban su propio estatus y tristezas. Cada noble, cada ciudadano, tenía una historia que contar, una conexión con el legado de Argos y la responsabilidad de su futuro. La brisa que acariciaba sus rostros parecía llevar consigo sus esperanzas y sus deseos, mientras se preparaban para la partida de Steneleo y la incierta jornada que estaba por delante. El siguiente en llegar fue Estrobates, el rey de Midia, vestido en ropas que resumaban opulencia y extravagancia. Sus vestiduras eran una maravilla para la vista, tejidas con telas finas y ornamentadas con bordados dorados que representaban escenas de caza y conquista. Un manto escarlata, adornado con gemas que centelleaban como estrellas, se posaba sobre sus hombros como un símbolo de su posición real. Joyas exquisitas adornaban sus dedos, y un collar de oro macizo brillaba alrededor de su cuello. Su rostro era un reflejo de su linaje, con rasgos similares a los de su hermano. Sin embargo, en sus ojos se percibía una mezcla de desdén y admiración, como si ambos fueran rivales en un juego estratégico, compitiendo en una partida de astucia y poder. Era como si estuvieran jugando en lados opuestos de un tablero, cada uno tratando de superar al otro en este enfrentamiento silencioso. Los dos reyes se miraron de manera cómplice, intercambiando un entendimiento que trascendía las palabras. No hacía falta hablar, pues su comunicación estaba llena de significados ocultos y agendas secretas. Era un juego de ajedrez entre ellos, un duelo en el que Estrobates buscaba encontrar y eliminar al desterrado Alcides, mientras que Anfitrión maniobraba sus piezas con el objetivo de protegerlo y mantenerlo oculto hasta que la mano de Estrobates no pudiera alcanzarlo. La plaza, testigo de este enfrentamiento silencioso, se llenaba con una tensión palpable. Cada noble y cada figura presente parecían formar parte de una intrincada red de alianzas y traiciones. Era un juego peligroso que se libraba en las sombras, un conflicto en el que el destino de Alcides pendía en un delicado equilibrio. Y mientras los reyes se miraban con complicidad, los ciudadanos observaban sin saber realmente qué secretos se desvelarían y qué giros tomaría esta partida de estrategia real. Estrobates, ataviado en su opulenta vestimenta, se acercó a Alcmena con una sonrisa falsa en los labios y un tono de cortesía exagerada en su voz. Mi querida Alcmena, comenzó con una inclinación que no llegaba a ser sincera, es realmente una pena que tu querido padre, Electrión, no pueda acompañarnos en este triste funeral de su hermano Steneleo. Alcmena, en medio de su propio dolor, lo miró con ceño fruncido, sintiendo la punzada de la irritación que su tono condescendiente le causaba. Estrobates, respondió con una voz tensa, este no es el lugar ni el momento para revivir viejas heridas o recordar infortunios pasados. Por favor, te pido que respetes la solemnidad de la situación. Estrobates alzó una ceja, como si estuviera sorprendido por la respuesta de Alcmena. Por supuesto, mi querida, dijo con una falsa expresión de comprensión.
No era mi intención herir tus sentimientos ni recordarte eventos desafortunados. Solo pensaba en cómo los accidentes pueden cambiar nuestras vidas de formas imprevistas. La mirada de Alcmena se tornó más intensa, sus ojos castaños brillando con un destello de furia contenida. Estrobates, te pido una vez más que te abstengas de hacer comentarios insensibles, declaró con firmeza. El funeral de mi tío merece nuestro respeto y dignidad. No es el momento para juegos de palabras o insinuaciones veladas. Estrobates parecía haber captado el mensaje, aunque su sonrisa apenas se tambaleó. Mis disculpas, Alcmena, respondió con una inclinación de cabeza que era más genuina esta vez. Tienes toda la razón, y lamento si mis palabras te han causado angustia en este momento tan delicado. Alcmena asintió, su semblante serio pero satisfecho de haber dejado claro su punto. Aprecio tu comprensión, dijo con una voz más suave. Sigamos adelante y demos a mi tío el adiós que se merece, sin distracciones ni tensiones adicionales. El intercambio entre Estrobates y Alcmena, cargado de tensiones no expresadas, era un recordatorio de las complejas dinámicas entre los reinos y los individuos. Mientras el funeral continuaba, los dos mantuvieron una distancia calculada, cada uno consciente de las implicaciones de sus palabras y acciones en el juego de poder que se desarrollaba en silencio. A pesar de que la indignación de Alcmena había sido evidente, quien verdaderamente sintió el impacto de las palabras venenosas fue Anfitrión. En ese instante, la punzante flecha de sus palabras le alcanzó en el corazón, recordándole un episodio del pasado que había preferido dejar en el olvido. Su rostro se tornó carmesí de incomodidad, y la vergüenza le quemó las mejillas, como si el recuerdo de una imprudencia juvenil le azotara con más fuerza que una bofetada. Su pulso, por un instante, latió de forma descontrolada, como si el latigazo de su memoria hubiera reverberado a través del tiempo. Mientras sus pensamientos se revolvían en una mezcla de arrepentimiento y emoción contenida, sintió el abrazo de Alcmena a su lado, como un refugio contra las emociones que amenazaban con desbordarse. La presencia de ella le ofrecía un anclaje en medio de la tormenta emocional que le asaltaba. El gesto de Alcmena al apartar a Estrobates con una mirada fulgurante fue una respuesta silenciosa pero poderosa a la insensible provocación. Anfitrión aprovechó el instante para recuperar su compostura, tratando de sobreponerse al rubor y la turbulencia interna que había desencadenado el comentario de Estrobates. Era como si, por un momento, el tiempo se hubiera distorsionado, llevándolo de vuelta a ese incidente pasado y haciéndole enfrentar las consecuencias una vez más. Aunque Alcmena y Anfitrión no intercambiaron palabras en ese momento, el entendimiento entre ellos era profundo y sus lazos, inquebrantables. Mientras el funeral continuaba, los dos compartían una complicidad que trascendía las palabras, una unión que fortalecía su determinación de enfrentar cualquier obstáculo juntos.